Buenas, adolescentes de la espada. Es un gusto compartir este tiempo con ustedes. Es un gusto que podamos hablar de la palabra de Dios juntos. Me presento, habla Alexander de la Iglesia de la Teja, más conocido como Chino. Hoy vamos a tocar un tema interesante que es la ira, por eso te animo a que tengas algo para anotar ahí, un lapicito, una hojita, porque vamos a ver conceptos que tienen que quedar grabados en nuestra mente. Para comenzar vamos a definir la ira, vamos a ver qué significa esa palabra y lo que es. Ira, si buscamos en Google, significa sentimiento, nos va a decir que es un sentimiento de enfado o de enojo muy grande y violento. Eso es la ira. Y en la palabra de Dios la define a la ira en uno de sus términos como pasión violenta, enojo o rabia, podemos decir. Enojo es un sinónimo muy apropiado para la ira. Y ahora debemos preguntarnos yo quiero preguntarte si alguna vez te enojaste, si alguna vez tuviste ese sentimiento. Y yo creo que todos en algún momento hemos sentido rabia, enojo, hemos sentido ira hacia otra persona, o también puede ser por alguna situación que nos tocó vivir. Y algunos, capaz que en más de una situación, han sentido esto. A mí me ha pasado varias veces y no es algo bueno. Ahora vamos a ver por qué. Ahora preguntémonos qué cosas nos hacen enojar. ¿Te enojas cuando estás jugando un partido de fútbol y va tu compañero ahí y quiere pasarse a todo el equipo y nunca te la pasa? Cuando en una oportunidad tenía un pase y vos estabas solo para que te la dé. A veces nos molestamos por esas cosas. Ahora, ¿te enojas cuando tu mamá o alguien de tu casa te manda a hacer algo que vos no querés hacer? A veces esas cosas nos molestan. ¿Te enojas cuando alguien te grita? ¿Te enojas cuando se burlan de ti? ¿Te enojas cuando alguien no te comparte algo? ¿Verdad que muchas veces nos enojamos por estas cosas y por otras cosas también, ¿no? Hay otros ejemplos y otras cosas que también, o situaciones que nos hacen enojar. Pero vamos a preguntarnos algo. ¿Está bien enojarse? Otra cosa, ¿es pecado enojarse? La respuesta a eso es no. No es pecado enojarse, pero sí es pecado lo que yo hago después que me enojo, lo que puedo hacer, mejor dicho, después que me enojo. Si yo me enojo por una situación y actúo de mala manera, hablo de mala forma, digo cosas que no tenga que decir, ahí estoy pecando. Pero enojarme en sí no es pecado. Ahora vamos a ver un ejemplo, porque Jesús nos va a enseñar algo muy importante. Y vamos a ir ahí a Marcos capítulo 11, del versículo 15 al 19. Marcos 11, del 15 al 19. Va a decir, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrón. ¿Qué pasa en esta situación? Jesús va al templo, a la casa de Dios, y se encuentran que habían hecho del templo un lugar de negocios, una feria. Ahí habían personas que cambiaban dinero, otros que vendían animales y diferentes cosas. Y la casa de Dios no era para eso, sino que Jesús nos enseña acá que iba a ser llamada casa de oración. Entonces Jesús se enoja, Jesús siente enojo y empieza a echar para afuera a los cambistas y a todos aquellos que estaban vendiendo. Y ahora debemos preguntarnos, ahí nos responde también un poquito lo que estábamos hablando hace un ratito. Nos damos cuenta que enojarse no es pecado, porque Jesús nunca pecó. Pero sí hay algo que es importante que nos vamos a dar cuenta en esta situación. Vamos a preguntarnos por qué se enoja Jesús. Y Jesús
se enojó porque estaban haciendo negocios dentro de la casa de Dios, un lugar que no era para hacer eso. Y se enojó porque estaban de esta forma ofendiendo a Dios. Entonces Jesús no se enoja porque estaban ofendiendo a él mismo, a su persona, sino que estaban ofendiendo a Dios y su casa, ¿no? El testimonio de Dios. Entonces él se enoja porque, digamos, en cierta forma estaban burlándose de Dios. Y también debemos preguntarnos si Jesús se enojó cuando lo golpearon. Te pregunto, ¿él se enojó cuando lo golpearon antes de llevarlo a la cruz? No, él no se enojó, él no hizo nada malo ahí. También podemos preguntarnos si se enojó cuando se burlaron de él. No, él no se enojó cuando se burlaron de él. Él tampoco se enojó cuando le crucificaron. Él no hizo nada malo, no insultó a nadie, ni hizo una mala cara, porque él se entregó ahí por amor. Ahora, y también podemos ver que él no se enojó cuando lo atacaban a él, porque cuando los van a buscar para crucificarlo, Pedro, uno de sus discípulos, saca su espada y le corta la oreja a uno de los soldados romanos. Y Jesús sana al soldado y reprende a Pedro, le dice que eso no era lo que tenía que hacer. Entonces vemos que cuando atacan a la persona de Jesús, él no se enoja. Él se enojó cuando ofendieron a Dios, cuando usaron mal la casa de Dios. Entonces ahora debemos preguntarnos de vuelta, ¿por qué cosa nos enojamos? ¿Nos enojamos o tenemos ira cuando hablan mal acerca de Dios? ¿Nos molesta cuando usan mal el nombre de Dios? ¿O hacemos oídos sordos como que no escuchamos? En cambio, yo creo que no nos enojamos por tantas cosas que hacen que ofenden a Dios, pero sí nos enojamos por muchas cosas que nos ofenden a nosotros, y eso no es lo que nos enseña Jesús. Jesús nos enseña lo contrario, que nos deben ofender más las cosas que ofenden a Dios que las que nos ofenden a nosotros mismos. Y más adelante vamos a ver algunos consejos que nos da la palabra de Dios, porque Dios nos enseña a soportar a los otros, a perdonar a los otros, a pasar por arriba de situaciones, porque el amor cubre multitud de pecados, de faltas que hacen contra nosotros. Entonces Jesús nos deja una gran lección. No deben enojarnos las cosas que nos hacen a nosotros mismos, sino que deben enojarnos las cosas que le ofenden a Dios. Puede suceder que nos enojemos por cosas que nos hacen a nosotros, pero ahora vamos a ver algunos versículos y nos vamos a dar cuenta que esas cosas no son convenientes. Y vamos a leer el primer versículo, que es Efesios 4:31. Ahí en el Nuevo Testamento, después de Gálatas, se encuentra el libro de Efesios. Te animo a que lo busques y lo anotes también. Efesios 4:31. Dice así. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y ahora lo que vamos a hacer es ver 4 consejos. Entonces, anotá el primer consejo: quita la ira de tu corazón. Quita la ira. Sacala, échala afuera. La Biblia acá nos enseña que nosotros no debemos vivir con enojo en nuestro corazón, que no debemos vivir con ira en nuestro corazón. Y ahí menciona 2 veces la palabra ira, porque dice: quítense vosotros toda amargura, enojo, ira. Y enojo y ira significan lo mismo ahí. Es ese sentimiento profundo de enfado, de rabia, que muchas veces nos lleva a hacer cosas malas. Entonces lo que nosotros debemos hacer es quitar la ira de dentro nuestro, porque nos hace mal a nosotros mismos, y también eso nos lleva a pecar contra otros y también a hacer daño contra otras personas. Primero me hago mal yo, le hago mal a otros, y cuando peco no solamente le estoy haciendo mal a otra persona y a mí, sino que también me estoy alejando y le estoy haciendo mal a Dios. Por eso es importante que si estás enojado con alguien, alguna situación, algo que te hicieron, es importante que saques el enojo de dentro tuyo. Y como dice la Biblia, acá dice la Biblia: quítense de vosotros el enojo
y la ira, si Dios nos dice que se puede quitar. Entonces, quítalo, sacalo de ahí. Si tenés alguna duda, si no sabes cómo hacerlo, si tenés un sentimiento muy profundo, podés hablar con alguno de tus líderes que te pueda ayudar. Y orá a Dios y dejarlo en las manos de Dios, que Dios te quiere ayudar y quiere ayudarte a sacar el enojo y la ira que no te hacen bien y te llevan a hacer cosas malas contra otros, por lo tanto cosas malas también contra Dios. Entonces el primer consejo, saca la ira. Si hay ira dentro tuyo, sacala. Y si en algún momento te viene ira por alguna situación, no dejes que la ira se quede ahí, sino que quítala dentro tuyo. Sacá o quitá la ira. El segundo consejo que vamos a ver está en Efesios 4:26 y dice: airaos, pero no pequéis. Dice: airaos, pero no pequéis. Entonces debemos tener cuidado con la ira. Cuando me enojo, debo tener cuidado. ¿Por qué? Como dijimos anteriormente, la ira me puede llevar a pecar, me puede llevar a hacer algo malo. Por eso debo ser cuidadoso cuando me enojo por alguna situación. Y en ese momento debo parar, debo pensar, debo orar a Dios y decirle a Dios que quite el enojo que hay dentro de mí y que me ayude a actuar como Él quiere que yo actúe. Entonces, primer consejo, quita la ira dentro tuyo. Segundo consejo, sé cuidadoso con la ira, porque la ira me puede llevar a pecar. Tercer consejo, vamos a ver, está en Santiago 1:20. Nos vamos a ir a otro libro, el libro de Santiago. Y dice ahí, Santiago 1:20, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y esto te tiene que quedar claro, Dios no obra cuando yo estoy enojado. Dios no obra cuando yo actúo con enojo, con ira, frente a una situación o con alguna persona. Dios no se va a manifestar ahí, no va a obrar en la situación y tampoco no va a estar obrando a través de mí. Y esto es importante porque cuando yo actúo con enojo, los demás no ven a Dios, sino que lo que hace es que se alejen de mí y también por lo tanto se van a alejar de Dios, porque van a decir: esta persona cree en Cristo, esta persona dice ser cristiano y dice vivir como Dios dice o debería vivir diferente. Entonces cuando yo actúo con enojo y los demás lo ven, primero se van a alejar de mí y también los voy a alejar de Dios. Por eso debo cuidar mi testimonio, debo cuidar de no enojarme y pecar contra otros. Entonces, la primera cosa que debo recordar es que debo sacar la ira dentro de mí. Debo ser cuidadoso con la ira porque me puede llevar a pecar. Debo recordar que Dios no obra en la ira, entonces no debo actuar con ira dentro de mí porque ahí Dios no está obrando. Y tercero, no te enojes fácilmente. No te enojes fácilmente. Y ahí vamos a leer un versículo que está cerquita del que leímos recién, que es Santiago 1:19. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Acá nos dice que todos nosotros debemos ser tardos para enojarnos. ¿Qué quiere decir esto? Lentos para enojarnos. No debo enojarme por cualquier situación, sino que debo ser paciente, debo respirar, ser manso y no enojarme por cualquier cosita que pase. Y te voy a contar una historia y ya terminamos. Resulta que había una mujer que se compró un paquete de galletitas, tenía su libro y se sentó en la parada ahí a esperar el ómnibus, a leer el libro, y también tenía ganas de comer algo para ir a su casa. Y a veces sentó un joven al lado suyo que estaba ahí con sus auriculares escuchando música, y el joven empieza a comer galletitas. Entonces el joven comía galletitas, estaba ahí concentrado escuchando, y la mujer leía y decía: ¿qué le pasa? No, se está comiendo mi galletita. Y empezó a enojarse. Entonces el joven seguía comiendo galletitas, seguía escuchando música, muy concentrado, muy alegre él, y la mujer se seguía enojando más. Seguía leyendo el libro, pero miraba que se estaban comiendo las galletitas y se enojaba más. Quedaba una galletita. El joven agarra la galletita, la parte y le comparte a la mujer. No, era la última. Ella comía, él comía, y la mujer con enojo lo mira, pero se aguanta y no le dice nada.
Entonces viene el ómnibus, sube al ómnibus y se va enojada, ¿sí? No le dijo nada al joven, pero se fue muy enojada porque el joven se comió sus galletitas. Y guarda el libro en el bolso, y en eso que está guardando el libro se da cuenta que adentro del bolso estaba sus galletitas. O sea que ella había estado comiéndoles las galletitas al joven, no era el joven que estaba comiendo sus galletitas. Entonces pensemos, ¿por qué situaciones nos enojamos? Muchas veces nos enojamos por situaciones que no valen la pena. Muchas veces no conocemos la intención de la otra persona y nos enojamos. Y enojarnos no nos hacen bien a nosotros, muchas veces nos llevan a actuar mal, nos llevan a lastimar a otros y a lastimar a Dios. Por eso no te enojes por cualquier situación, sino que pensá, orá y descansá en Dios, y que Dios te ayude a actuar como Él quiere. Dios los bendiga.